Cuando ustedes dejan de identificarse a sí mismos con el ego, al principio están en un estado de confusión acerca de quiénes son ustedes. Esta confusión puede ser muy profunda y de naturaleza filosófica. Ustedes se hacen preguntas acerca del significado de la vida, acerca del bien y el mal, acerca de lo que ustedes realmente sienten y piensan como opuesto a lo que otros piensan que ustedes sienten y piensan. Estas preguntas son repentinamente muy reales para ustedes y tienen una relación directa en las elecciones de vida que hacen. Se observan a ustedes mismos y piensan: este soy yo, esto es lo que quiero. Es difícil hacer elecciones ahora, ya que nada más es evidente por sí mismo. En realidad, ustedes ahora están dando un paso hacia atrás, un paso dentro de lo profundo, un paso hacia adentro. Ustedes comienzan a ser conscientes de partes más profundas de ustedes, partes que están menos condicionadas por su educación y por su sociedad. Ustedes reciben vistazos de quienes realmente son, su singularidad, su individualidad. Recuerdan que hay una parte de ustedes que no es dependiente de nada de lo que los rodea, sus padres, sus trabajos, sus relaciones, ni siquiera de su cuerpo. Esto sucede cuando vagamente sienten su divinidad, la parte de ustedes que es completamente ilimitada y eterna. En realidad, todos ustedes son seres multidimensionales. Ustedes pueden, y lo hacen, manifestarse a ustedes mismos en varias realidades diferentes al mismo tiempo. Ustedes no están ligados a un marco de tiempo lineal. Su actual personalidad solo es un aspecto de la entidad multidimensional que ustedes son. Cuando sea que ustedes se den cuenta de que su expresión actual como un ser humano físico es simplemente un aspecto de ustedes, irán más allá de ella y podrán entrar en contacto con el ser superior que ustedes son. Pero antes de que logren esto, necesitan sanar las partes heridas dentro de ustedes. Vivir de acuerdo a los mandatos y demandas del ego ha creado heridas psicológicas dentro de ustedes. El dejar ir la conciencia basada en el ego inicialmente crea confusión, dudas y desorientación. Luego de este primer paso, ustedes entran a una nueva etapa. Es la etapa de observar, comprender y sanar sus heridas internas. Ahora hablaremos de esta etapa. Con el ego al control, por un buen tiempo sus acciones y pensamientos han estado basados en el miedo. De algún modo, ustedes han perseguido despiadadamente sus deseos de poder, reconocimiento y control. En esto, ustedes han desmentido su propia naturaleza. Su comportamiento ha estado basado en modelos externos en lugar de estar basado en sus propias necesidades verdaderas. Además, ustedes no han sido capaces de amar realmente a alguien más, ya que el amor se opone completamente a la necesidad de controlar o dominar. Todo este estado de conciencia constituyó un ataque a la integridad de sus almas. El alma sufrió bajo el reinado del ego. Cuando se libran del asimiento y de la influencia del ego, este dolor interno se vuelve más visible a ustedes. Es expuesto a ustedes desnudo y en carne viva despojado de máscaras. Sin embargo, todavía no saben cómo tratar con este dolor, ya que aún están en una etapa de confusión y desorientación. Muy a menudo, ustedes pasan a una etapa de juzgar sus heridas internas, porque ellas parecen llevarlos a modelos de comportamiento negativos, adicción, depresión, impulsos incontrolables, problemas de comunicación, dificultades en las relaciones íntimas. Así, la autocrítica inflige más dolor sobre el alma, quien recién ha comenzado a virar hacia la luz. Ella está dejando ir la necesidad de poder y control, ella se está volviendo más sensible, y entonces se pone al día con la autocrítica. Muchas personas andan errando en este territorio no humano entre el ego y el corazón. Ellos están buscando una realidad más amorosa, pero aún están al alcance de los azotes del ego. En realidad, no son sus heridas internas lo que los hace caer presos de lo que ustedes consideran rasgos negativos en ustedes mismos. Es su autocrítica a las heridas lo que causa la negatividad. Si ustedes se observan con una actitud de aceptación, ustedes no van a ver a una persona adicta, depresiva o fracasada. Ustedes solo ven dolor interno que necesita ser vigilado y cuidado de la manera más gentil y bondadosa posible. El paso más importante en la etapa 2 de la transición del ego al corazón es que ustedes están queriendo entender su dolor interno. Acéptenlo, comprendan sus orígenes, y permítanle ser.
Si ustedes pueden percibir el núcleo de miedo que es inherente a todas las expresiones de conciencia basadas en el ego, ustedes han entrado a la realidad de la conciencia basada en el corazón. Por más censurable que sea el comportamiento de alguien, si ustedes reconocen el dolor, la soledad y la necesidad de autoprotección que hay debajo, entran en contacto con el alma que está desplegando el comportamiento negativo. Tan pronto como ustedes perciben el alma en temor, son capaces de perdonar. Esto es lo que primero y principalmente sucede en relación con ustedes mismos. Tomen algo de ustedes mismos que realmente detesten, algo que realmente los avergüence y de lo que piensan que deberían haberse liberado tiempo atrás. Puede ser inseguridad, holgazanería, impaciencia o una adicción. Algo que ustedes sientan que no debería estar ahí. Ahora traten de entender el motivo real detrás de este rasgo o tendencia. ¿Qué los obliga a ustedes a sentir o hacer esto una y otra vez? ¿Pueden ustedes percibir un elemento de miedo dentro de sus motivaciones? ¿Se dan cuenta de que en cuanto comprenden que es miedo, ustedes se ablandan por dentro, sintiendo algo como, oh Dios, no sabía que estabas tan atemorizado? Te ayudaré. Ahora hay tolerancia en sus actitudes. Hay amor y perdón. Mientras juzguen los comportamientos basados en el miedo, tales como agresión, adicción, subordinación, vanidad, etc., como malo, pecaminoso o estúpido, ustedes estarán juzgando. Pero juzgar es también una actividad basada en el miedo. ¿Se han dado cuenta de que cuando juzgan, ustedes se vuelven más duros por dentro? Algo se aprieta, como labios presionándose entre sí u ojos volviéndose insensibles. ¿Por qué necesitamos juzgar cosas? ¿Cuál es la urgencia de limitar las cosas a correcto e incorrecto? ¿Cuál es el miedo debajo de nuestra necesidad de juzgar? Es el miedo de enfrentarnos con nuestra propia oscuridad. Es, esencialmente, el miedo de vivir. Al dejar ir la conciencia basada en el ego, ustedes querrán desarrollar una manera completamente nueva de mirar las cosas. Esta forma de mirar puede ser mejor descrita como neutral, queriendo decir que solo se toma nota de lo que es, y no se tiene interés en cómo las cosas deberían ser. Son observadas las causas y efectos de los comportamientos basados en el ego, es reconocido el núcleo de miedo interno, y entonces el ego se vuelve realmente transparente para ustedes. Si ustedes quieren pueden dejar ir cualquier cosa que sea transparente para ustedes. Todo ser humano conoce el miedo. Cada uno de ustedes conoce la oscuridad y soledad de estar atrapado en el miedo. Cuando el miedo se muestra abiertamente con la cara de un niño, la mayoría de las personas reaccionan instantáneamente extendiendo sus manos. Pero cuando el miedo se muestra indirectamente, a través de máscaras de violencia y brutalidad, parece imperdonable. Cuanto más destructivo y cruel es el comportamiento, más difícil es percibir el miedo y la desolación que hay detrás. Aún así, ustedes son capaces de hacerlo. Desde las profundidades de sus propias experiencias de miedo y desolación, ustedes pueden entrar en contacto con el profundo temor en las almas de los asesinos, violadores y criminales. Es posible para ustedes comprender sus acciones, y si lo hacen, basados en sus propias experiencias íntimas con la oscuridad, ustedes pueden largarlo. Ustedes pueden dejarlo ser, sin la necesidad de juzgar a nadie. Si ustedes verdaderamente comprenden que el miedo es un poder que está y del cual ustedes son completamente conocedores a través de sus experiencias de vida, ustedes pueden dejar de juzgar. El miedo no es ni bueno ni malo. El miedo es, y tiene un determinado papel que jugar. De formas que son muy difíciles de expresar en conceptos humanos, el miedo es tanto una bendición como una tortura. En cualquier caso, la opción de permitir el miedo en su realidad fue hecha por ustedes. Ustedes fueron el Dios como quien dice que permitió que el miedo juegue un papel constitutivo en su realidad. Ustedes hicieron esto no para torturarse a ustedes mismos, sino para crear una realidad que tuviera más sustancia, más plenitud, en ella que un mundo basado únicamente en amor. Comprendo que esto puede parecerles increíble, pero tal vez ustedes puedan intuitivamente comprender lo que yo estoy tratando de decir aquí. El miedo es una parte viable de la creación. Donde hay miedo, no hay amor. Donde no hay amor, el amor puede ser hallado de maneras nuevas e impredecibles. Un rango completo de emociones pueden ser exploradas, incluso creadas, con la ausencia del amor.
La ausencia de amor puede sentirse de una variedad de formas. La presencia de amor solo puede sentirse contra el fondo de miedo. De otra manera, estaría todo expandido y ustedes no podrían percibirlo como tal. Por lo tanto, al crear miedo, al catapultarse ustedes mismos fuera del océano de amor que los rodeaba, ustedes se permitieron experimentar amor por primera vez. ¿Lo comprenden? Ustedes no crearon amor, sino que crearon la experiencia de amor. Necesitaban un opuesto, algo más que amor, para hacer esto, y utilizaron al miedo como un instrumento. Nosotros, del otro lado del velo, podemos ver claramente el rol espiritual que juega el miedo en su realidad. Siendo así, nosotros les suplicamos, una y otra vez, que no juzguen. Por favor, no juzguen al miedo y la oscuridad que trae, ni en ustedes mismos ni en cualquier otro ser. Todos ustedes fueron creados desde el amor y al amor deben retornar. Cuando ustedes entran a la etapa 2 del proceso de transformación del ego al corazón, son enfrentados al dolor interno, su miedo, y son invitados a mirarlo con comprensión y aceptación. Luego de volverse conscientes de su dolor y miedo interno, ustedes pueden ir primero a través de un período de autocrítica, en el cual pueden desarrollar comportamiento destructivo. Puede parecer que ustedes están yendo hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. En ese punto, ustedes están en la zona peligrosa, el territorio no humano entre el ego y el corazón. Ustedes saben que tienen que salirse de lo viejo, pero todavía no pueden realmente abrazar lo nuevo, por lo tanto quedan enganchados con la desconfianza en sí mismos y autocrítica. El punto de inflexión es cuando ustedes dejan de juzgarse a sí mismos, por lo menos por un rato. Solo cuando están preparados para mirarse a ustedes mismos con una actitud de interés y apertura, es que ustedes entran a la realidad de la conciencia basada en el corazón. Antes de eso, ustedes están meramente comparándose con un modelo artificial o ideal que, la mayoría de las veces, es insuficiente. Ustedes se golpetean con esto, y luego tratan otra vez de introducirse por la fuerza en aquel modelo que crearon para ustedes mismos en su cabeza. Esta clase de perfeccionismo, del que les hablo, es un arma asesina. Es totalmente lo opuesto a amor. El amor verdaderamente no compara y, más importante, nunca quiere forzarlos a algo o cambiarlos en ningún modo. El amor no tiene ojos para lo que debería ser. La verdadera categoría de debería es ausencia de la conciencia del corazón. Visto desde el corazón, las categorías morales siempre son modos de interpretar o dividir la realidad. Hay ideas en sus cabezas, y como ustedes saben, pueden diferir mucho de cabeza a cabeza. La verdadera necesidad de establecer modelos y definir lo bueno es el precursor del conflicto humano y de la guerra. No son tanto las ideas como la necesidad implícita de control y dirección lo que causa agresión y conflicto. Los ideales políticos, personales o espirituales, los estándares de salud, belleza y sanidad, todos los proveen de modelos de cómo deberían ser las cosas, o de cómo ustedes deberían comportarse. Todos ellos tratan de fijar y definir qué es bueno, pero el amor no está interesado en definir lo bueno, no está interesado en las ideas, sino en la realidad. El amor se vuelca hacia lo que es real. El corazón está interesado en todo lo que es, en cada expresión real de ustedes, las destructivas y las constructivas. Él simplemente toma nota. Él simplemente está ahí, rodeándolos con su presencia, si ustedes lo permiten. Si ustedes se abren a la realidad del amor, la realidad del corazón, ustedes liberan el juicio. Aceptan quienes son en este momento. Se dan cuenta de que son quienes son a causa de una multiplicidad de razones, las cuales ahora ustedes están yendo a investigar y a explorar. Cuando llega este momento, es una gran bendición para el alma. Ahora ustedes son capaces de sanarse a ustedes mismos. Caerán en la autocrítica de tiempo en tiempo, pero ahora ustedes tienen una memoria consciente de cómo se siente el amor. Y en cuanto ustedes la tengan, volverán a encontrarla otra vez, porque han saboreado el dulce perfume del hogar nuevamente. En la segunda etapa de la transición desde el ego al corazón, ustedes entran en contacto más cercano con ustedes mismos. Están teniendo una visión más cercana de su equipaje del pasado. Están reviviendo otra vez dolorosas memorias. Memorias de esta vida, tal vez memorias de vidas pasadas. El bagaje psicológico que ustedes cargan de todos sus tiempos de vida,
completamente en el presente, constituye su identidad actual. Pueden mirar este equipaje como una valija llena de vestimentas. Ustedes han jugado muchos roles en el pasado, han asumido muchas actitudes, exactamente como piezas de vestir. Ustedes han creído tan fuertemente en algunos de estos roles, que llegaron a considerarlos como parte de su identidad. Este soy yo, ustedes piensan de tales roles o vestimentas. Sin embargo, cuando ustedes verdaderamente investigan qué tienen que ver con ustedes estos roles, descubrirán que ustedes no son ellos. Ustedes no son los roles psicológicos o identidades que asumen. Ustedes no son sus vestimentas. Ustedes han empleado estos roles por una necesidad de experiencia sentida por el alma. El alma se deleita en todas las experiencias, porque ellas son parte del proceso de aprendizaje que ella misma se ha comprometido a llevar adelante. Considerándolo de este modo, todas las experiencias son útiles y valiosas. Cuando ustedes miran más de cerca sus roles o identidades, enseguida observan que ha habido dolorosas, incluso traumáticas experiencias en su pasado, las cuales aún están adheridas a ustedes. Ustedes parecen incapaces de dejarlas ir. Han pasado a ser como una segunda piel en lugar de mera vestimenta. Aquellos son los elementos difíciles en su pasado, las piezas que ahora los retienen de vivir verdaderamente y de disfrutar la vida. Ustedes se han identificado mucho con estas partes, que ustedes piensan que son. Debido a esto, ustedes piensan que son una víctima, y de ello extraen una conclusión negativa acerca de la vida. Pero estas conclusiones no consideran la vida como tal, solo consideran las partes traumáticas en la conciencia de su alma. Esta es la parte que ahora necesita sanación. Ustedes harán esto entrando al pasado otra vez, pero con la conciencia más amorosa y prudente que jamás hayan tenido. En la segunda etapa del proceso de transformación desde el ego al corazón, ustedes sanan episodios del pasado rodeándolos con su conciencia presente. A través de reexperimentarlos en el presente, desde un foco centrado en el corazón, ustedes dejarán ir las partes traumáticas de su pasado. El trauma ocurre cuando experimentan una gran pérdida o dolor o maldad, y ustedes no pueden comprender por qué sucede. Todos ustedes han experimentado el trauma, en muchas de sus vidas. De hecho, la conciencia del alma durante la etapa del ego es traumatizada desde el comienzo. Hay una pérdida de unidad u hogar que ella recuerda y no comprende. Cuando ustedes vuelven al evento traumático original a través de la imaginación y lo encierran con la conciencia del corazón, están reemplazando su respuesta original a ese evento. Lo sacan del horror y la incredulidad, simplemente observando lo que sucede. En la regresión, ustedes simplemente observan lo que sucedió, y este acto verdadero crea espacio para la comprensión espiritual de lo que en realidad sucedió en ese evento. Cuando este espacio está presente, ustedes vuelven a ser maestros de su realidad otra vez. Ahora ustedes son capaces de llegar a una aceptación del episodio completo, ya que comprenden desde el corazón que hay significado y propósito en cada cosa que sucede. Ustedes pueden sentir desde el corazón que un elemento de libre elección está presente en todo lo que ocurre, y entonces desarrollan una aceptación de su propia responsabilidad por el evento. Cuando ustedes aceptan su propia responsabilidad, son libres de seguir rumbo. Es solo cuando se relacionan con sus identidades pasadas como un actor en sus roles, que ustedes son libres de ir a cualquier lugar que quieran. Entonces son libres de entrar a la conciencia basada en el corazón. Ustedes no sostienen más ningún aspecto de lo que han sido en el pasado. Víctima o agresor, hombre o mujer, blanco o negro, pobre o rico, etc. Cuando ustedes puedan jugar con los aspectos de la dualidad y simplemente puedan usarlos siempre que les traiga alegría y creatividad, ustedes habrán alcanzado el significado de la vida en la Tierra. Experimentarán mucha felicidad y una clase de regreso al hogar. Esto es porque ustedes están en contacto con la conciencia subyacente a los diferentes roles e identidades. Ustedes tocan base con su propia conciencia divina otra vez, la comprensión de que todo es uno, en breve, la realidad del amor. Cerraremos este capítulo dándoles 2 ejercicios, los cuales pueden ayudarlos a entrar en contacto con aquella corriente de unidad, aquella corriente de conciencia divina que es la corriente oculta de todo lo que experimentan. Ejercicio 1. ¿Qué características psicológicas,
que ustedes consideren bastante como una parte de ustedes, causan en ustedes la mayoría de los problemas en sus vidas. Nombren 2 de tales características. Enfóquense en los opuestos de esas características. Así, si ustedes tomaron impaciencia o inseguridad, ahora se enfocarán en sus contrapartes, paciencia y confianza en sí mismo. Sientan la energía de estas características por un momento. Vayan adentro y busquen estas energías dentro de ustedes. Nombren 3 ejemplos en su propia vida, en los cuales ustedes exhibieron estas características positivas. Ahora que ustedes están en contacto con estas características positivas, permitan a sus energías fluir a través de ustedes y sientan cómo los equilibran. Ejercicio 2. Relájense y permitan a su imaginación viajar atrás hacia un momento en el cual ustedes se sintieron muy felices. Tomen la primer cosa que entre a su mente. Sientan la felicidad nuevamente. Ahora vayan a un momento en el cual ustedes se sintieron extremadamente infelices. Sientan la esencia de lo que sintieron entonces. Capten lo que es común a ambas experiencias. Sientan lo que es igual en ambos momentos. Ambos ejercicios están pensados para que ustedes sepan de la conciencia subyacente, del ustedes, siempre presente en todas sus experiencias. Este recipiente siempre presente de conciencia, el transportador de sus experiencias, es el ustedes divino. Es su entrada a una realidad más allá de la dualidad, la realidad del corazón. Ahora hablaremos de la etapa 3, pero antes de hacerlo, queremos señalar que la transición no ocurre a lo largo de un camino recto y lineal. Hay momentos en el cual ustedes retroceden a una etapa que ya había sido dejada atrás. Pero ese retroceso puede más tarde conducirlos hacia un gran paso hacia adelante. Por lo tanto, los desvíos pueden resultar ser atajos. Además, cada camino espiritual del alma es único e individual. Por consiguiente, este esquema que les estamos proporcionando, de 4 etapas diferentes, debería concebirse simplemente como un modo de resaltar algunos de los puntos transformantes en el proceso. Los esquemas y las categorías son meros instrumentos que hacen visible una realidad que no puede ser capturada por la mente, la parte mental de ustedes. Después de que ustedes han aceptado sus heridas internas y han sanado las partes traumáticas de su conciencia, como hemos descrito en el capítulo previo, su energía cambia. Ustedes están liberando lo más viejo de ustedes. Están creando espacio para un modo de ser y de experimentar completamente nuevo. En este capítulo, nos gustaría explicar qué sucede energéticamente cuando ustedes liberan la conciencia centrada en el ego. Lo que sucede energéticamente cuando ustedes se trasladan desde la dominación del ego a la conciencia basada en el corazón es que el chakra cardíaco toma precedencia sobre el deseo del tercer chakra. Los chakras son ruedas giratorias de energía localizadas a lo largo de su espina dorsal. Estos centros energéticos están todos relacionados a un tema de vida particular. Por ejemplo, espiritualidad, chakra de la corona, comunicación, chakra de la garganta, oas, emociones, chakra del ombligo. Los chakras en cierto punto son parte de la realidad material, ya que están relacionados con lugares específicos en su cuerpo. Pero no son visibles al ojo físico, por lo tanto podrían decir que se extienden entre el espíritu y la materia. Ellos tienden un puente en la brecha. Forman el punto de entrada del espíritu, su conciencia del alma, permitiéndole a ella tomar forma física y crear las cosas que están sucediendo en sus vidas. El chakra del corazón, localizado en el centro de su pecho, es la residencia de la energía del amor y la unidad. El corazón lleva las energías que unifican y armonizan. Cuando ustedes prestan atención a este centro por un rato, pueden sentir calidez o algo abriéndose. Si ustedes no sienten nada, simplemente déjenlo y tal vez traten en otro momento. El chakra debajo del corazón es llamado el plexo solar y está localizado cerca de su estómago. Es la residencia del deseo. Es el centro que enfoca su energía a la realidad física. De este modo, es el chakra que está conectado con cuestiones de creatividad, vitalidad, ambición y poder personal. El ego y el deseo están muy relacionados uno con otro. La facultad del deseo les permite enfocarse en algo, ya sea dentro o fuera. Sus percepciones de la realidad, tanto de ustedes como de otros, está muy influenciada por lo que ustedes quieren, por sus deseos. Sus deseos a menudo están entreverados con miedo. Frecuentemente ustedes quieren algo porque sienten que tienen necesidad de eso.
Debajo hay un sentimiento de falta o necesidad. Debido al miedo que está presente en muchos de sus deseos, el plexo solar es a menudo dirigido por la energía del ego. El ego especialmente se expresa a sí mismo a través del plexo solar. A través de la facultad del deseo, el ego literalmente presiona la realidad. La realidad tiene que ser forzada a lo que el ego quiere que ustedes crean. El ego trabaja desde un conjunto de presunciones básicas acerca de cómo trabaja la realidad, las cuales están todas basadas en el miedo. Les presenta a ustedes un cuadro de la realidad altamente selectivo, ya que su modo de ver es prejuiciado hacia sus propias necesidades y miedos. Además, tiene que juzgar todo lo que observa. No hay espacio para simplemente observar las cosas. Todo tiene que ser dividido en categorías, tiene que ser etiquetado como correcto o incorrecto. Cuando ustedes viven desde el corazón, no hay un conjunto firme de creencias con el cual ustedes interpreten o valoren los hechos. Ustedes ya no sostienen fuertes convicciones en algo. Han pasado a ser más un observador. Ustedes postergan las críticas morales de cualquier clase, ya que ustedes sienten que pueden no haber comprendido todo lo que hay para comprender de la situación. Las críticas siempre tienen algo definitivo acerca de ellos, pero el corazón no está interesado en definiciones. Siempre trata de ir más allá de lo que parece definir y definido. El corazón es abierto, explorador, y dispuesto a reexaminar, dispuesto a perdonar. Cuando ustedes usan el poder del deseo centrado en el ego, pueden sentir algo empujando en su chakra del plexo solar. Usar su deseo de este modo es un suceso energético, del cual pueden ser conscientes, si lo quieren. Siempre que sientan este empuje, acompañado de un fuerte deseo de que las cosas sean a su modo, ustedes están intentando moldear la realidad a sus deseos. Están tratando de forzar sus creencias sobre la realidad. Cuando ustedes actúan desde el corazón, siguen el flujo de las cosas tal como se presentan, no están empujando o forzando. Si ustedes trabajan muy duro para lograr algo, y fallan en alcanzar sus metas una y otra vez, por favor pregúntense desde qué chakra, desde qué centro energético, ustedes están haciendo eso. También, pueden volcarse a su corazón y preguntar por qué esto no está funcionando o por qué tienen que poner tanta energía en esto. A menudo ustedes tratan de lograr ciertas metas, sin haber ido dentro verdaderamente y haber revisado con su corazón si esto realmente les sirve en su camino interior hacia la sabiduría y la creatividad. También, incluso si sus metas representan sus deseos más profundos sentidos desde el corazón, pueden tener expectativas irreales con respecto al marco de tiempo en el cual las cosas sucederán. Ustedes pueden estar en una línea de tiempo que no es la del corazón sino la del deseo personal. Hay un ritmo natural en todas las cosas, y este no necesariamente tiene la velocidad que ustedes piensan que es conveniente. La realización de sus metas necesita cambio de energía. El cambio de energía frecuentemente lleva más tiempo de lo que ustedes esperan o desean para eso. De hecho, el cambio de energía es nada más que ustedes cambiando. Cuando ustedes hayan alcanzado sus metas, no serán nunca más ustedes. Ustedes llegarán a ser una versión expandida de su ser actual, llenos de más sabiduría, más amor y más poder interior. El tiempo que lleva a cumplir sus metas es el tiempo que lleva a cambiar su conciencia de tal modo que su realidad deseada pueda entrar a su realidad actual. Por lo tanto, si ustedes quieren acelerar las cosas, enfóquense en ustedes, y no tanto en la realidad. Con frecuencia, ustedes necesitan liberar sus metas, para abrirse a recibir. Esto suena paradójico, pero en realidad solo estamos diciendo que ustedes necesitan aceptar completamente su realidad actual, antes de que puedan avanzar a una nueva. Si ustedes no aceptan su realidad actual, y se están agarrando de sus metas en un modo tenso, no se están moviendo hacia adelante. Nada dejará su realidad, a menos que ustedes lo amen. Amar es igual a dejar en libertad. A menos que ustedes abracen su realidad actual y la acepten como su creación, esta no podrá dejarlos, porque están negando parte de ustedes mismos. Están diciendo no a la parte de ustedes que ha creado esta realidad para ustedes. Ustedes quisieran cortar esta parte indeseada de ustedes y moverse hacia adelante. Pero no pueden crear una realidad más amorosa desde el odio a sí mismos. No pueden desear que ustedes estén en una nueva realidad empujando partes indeseadas a un lado. El poder del deseo no les sirve a ustedes aquí. Lo que ustedes necesitan es entrar en contacto con su corazón.
Las energías de la comprensión y la aceptación son los verdaderos bloques de una realidad nueva y más satisfactoria. Cuando ustedes interaccionan con la realidad desde el corazón, dejan ser a la realidad. No tratan de cambiarla, simplemente y cuidadosamente observan lo que es. Cuando el corazón pasa a ser el administrador de su ser, el centro del deseo, el plexo solar, lo seguirá. El ego, o la facultad del deseo, no será eliminado, ya que éste naturalmente cumple el rol de trasladar la energía desde el nivel de la conciencia al nivel de la realidad física. Cuando esta traslación o manifestación es guiada por el corazón, la energía del deseo crea y fluye sin esfuerzo. Ningún empuje o esfuerzo está involucrado. Aquí es cuando ocurre la sincronicidad, una remarcable coincidencia de sucesos que favorecen mucho la realización de sus metas. A ustedes les parece milagroso cuando las cosas trabajan juntas de este modo. Pero en realidad esto es lo que sucede todo el tiempo cuando crean desde el corazón. Sin esfuerzo es el rasgo de crear desde el corazón, creando su realidad desde el corazón. La verdadera creatividad no está basada en la determinación y fuerte voluntad, sino en un corazón abierto. Estar abierto y receptivo a lo nuevo y desconocido es vital para ser un verdadero creador. Una llave para la verdadera creatividad, entonces, es la capacidad de no hacer nada, rehusarse a hacer, fijar, focalizar. Es la habilidad de colocar a su conciencia en un modo totalmente receptivo pero alerta. Únicamente no sabiendo, dejando las cosas abiertas, ustedes crean un espacio para que algo nuevo entre a su realidad. Esto es contrario a lo que mucha literatura de la nueva era dice acerca de crear su propia realidad. Es verdad que ustedes crean su realidad todo el tiempo. Su conciencia es creativa, sean o no sean conscientes de ello. Pero cuando ustedes quieren crear su realidad conscientemente, como muchos libros y terapias les enseñan, es esencial comprender que la forma más poderosa de crear no está basada en el deseo, siendo activo, sino en el autoconocimiento, siendo receptivo. Todo cambio en el mundo material, por ejemplo en el área de trabajo, relaciones o su entorno material, es un reflejo de cambios a nivel interno. Es solo cuando se completan los procesos de transformación interna que la realidad material puede responder reflejándoselos a ustedes cambiando las circunstancias en su vida. Cuando ustedes tratan de crear desde el deseo, por ejemplo focalizándose o visualizando sus metas todo el tiempo, ignoran la transformación interior que es el primer prerequisito para el cambio. Ustedes están creando de un modo artificial, y están destinados a desilusionarse. No están creando desde lo profundo de sus almas. El alma les habla en momentos de silencio. Ustedes escuchan verdaderamente su voz cuando no saben nada más. A menudo el alma habla muy claramente, a veces cuando se entregan y se dan por vencidos. Lo que sucede cuando ustedes se entregan y se desesperan es que se abren a lo nuevo. Ustedes liberan todas sus expectativas, y son verdaderamente receptivos a lo que es. La desesperación es causada por la fuerte creencia de que ustedes sabían lo que debería suceder en sus vidas. Cuando la realidad falla en responder a esta creencia, ustedes se desilusionan e incluso se desesperan en algún punto. De todos modos, si ustedes entregan las fuertes expectativas y se atreven a estar abiertos a lo nuevo, no tienen que alcanzar nuevamente este punto de desesperación antes de entrar en contacto con su alma. Ustedes todavía pueden volverse receptivos y abiertos a lo que ella les dice, sin tener que desilusionarse antes. Siempre que ustedes se sepan exactamente lo que quieren, están con frecuencia limitando las posibilidades que están energéticamente disponibles para ustedes. Esta nueva realidad que ustedes están ansiando, ya sea un trabajo, una relación o mejor salud, contiene muchos elementos que ustedes desconocen. A menudo ustedes piensan que lo que ustedes desean es algo que ustedes conocen, un lindo trabajo, una pareja amorosa, proyectado en el futuro. Pero esto no es así. Lo que ustedes están realmente haciendo al crear una nueva realidad es ir fuera de sus propios bordes psicológicos. Y ustedes no pueden saber ahora lo que yace más allá de estos bordes. Ustedes pueden percibir claramente que hay algo muy deseable ahí, pero ustedes no tienen que limitarlo focalizándolo o visualizándolo. Ustedes simplemente pueden buscarlo con un sentimiento de apertura y curiosidad. Realmente, para crear la realidad más deseable para ustedes, la autoaceptación es mucho más importante que focalizar sus pensamientos o sus deseos. Ustedes no pueden crear algo que no son.
Ustedes pueden recitar mantras miles de veces y crear muchas imágenes positivas en su mente, pero siempre que éstas no reflejen lo que ustedes realmente sienten, por ejemplo ira, depresión, intranquilidad, no crean nada más que duda y confusión. Yo estoy trabajando tan duro pero no sucede nada. La autoaceptación es una forma de amor. El amor es el imán más grande para los cambios positivos en sus vidas. Si ustedes se aman y se aceptan por lo que son, atraerán circunstancias y personas que reflejarán su amor propio. Es tan simple como eso. Sientan su propia energía, todos sus sentimientos. Sientan cuán hermosos y sinceros son ahora mismo, con todas sus luchas y pesares. Ustedes son hermosos, con todas sus imperfecciones y faltas. Y esa es la única realización que cuenta. Abracen lo que son, relájense con ustedes mismos, puede que vean esos muchos desperfectos con sentido de humor. La perfección no es una opción que ustedes conozcan. Es solo una ilusión. Crear su realidad desde el corazón es reconocer su luz, aquí y ahora. Al reconocerla, al volverse conscientes de ella, ustedes están sembrando una semilla que crecerá y tomará forma en el nivel físico. Cuando Dios los creó a ustedes como almas individuales, ella no ejerció su voluntad. Ella simplemente fue ella misma y en algún punto sintió que había algo allá afuera que merecía ser explorado. Ella no sabía exactamente qué era, pero la hizo sentir a ella un poco como enamorada. Y ella asumió sin posterior al Araka que merecía experimentar esta nueva y provocativa realidad. Ella también estaba un poco enamorada de sí misma. Y entonces ustedes tomaron forma como almas individuales y Dios comenzó a experimentar la vida a través de ustedes. ¿Cómo sucedió todo esto? Los detalles del proceso de la creación, realmente Dios no se preocupó por eso. Ella simplemente se amó a sí misma y estuvo abierta al cambio. Y estos son realmente los únicos elementos requeridos para que ustedes creen su propia realidad perfecta. Amor propio y buena voluntad para aventurarse a lo nuevo. Adaptándose a vivir desde el corazón. Crear desde el corazón es más poderoso y requiere menos esfuerzo que crear desde el ego. Ustedes no se tienen que preocupar por los detalles, solo necesitan estar abiertos a todo lo que es, tanto dentro como fuera. Con esta apertura, ustedes pueden de vez en cuando sentir un cierto tirón. Pueden sentirse conducidos hacia ciertas cosas. Este tirón es realmente el silencioso susurro de su corazón, es su intuición. Cuando ustedes actúan desde la intuición, están siendo tironeados, en lugar de empujar. Ustedes no actúan hasta que sienten en el nivel interno que es apropiado actuar. Ya que ustedes están mucho más acostumbrados a empujar, por ejemplo usando su deseo para crear cosas, el cambio energético del ego al corazón es totalmente un desafío para ustedes. El cambio requiere una tremenda desaceleración. Para realmente entrar en contacto con el flujo de su intuición, su conciencia tiene que hacer un esfuerzo para no hacer, para dejar que todo sea. Esto se opone mucho a lo que ustedes piensan y están acostumbrados. Ustedes están mucho más habituados a basar sus acciones sobre los pensamientos y fuerza de voluntad. Ustedes dejan que sus pensamientos determinen sus metas y usan su deseo para realizarlas. Esto es totalmente lo opuesto a crear desde el corazón. Cuando ustedes viven desde el corazón, escuchan a su corazón y luego actúan conforme a eso. Ustedes no piensan, escuchan, con una conciencia alerta y abierta a lo que su corazón les dice. El corazón habla a través de sus sentimientos, no a través de su mente. La voz de su corazón puede ser mejor oída cuando ustedes se sienten tranquilos, relajados y arraigados. El corazón les muestra el camino hacia la realidad más amorosa y alegre para ustedes en este momento. Sus susurros y sugerencias no están basados en el pensamiento racional. Ustedes pueden reconocer la voz del corazón por su delicadeza y el toque de alegría en ella. La delicadeza está en ella porque el corazón no impone. No hay condiciones prendidas a sus sugerencias. Su propio corazón no está atado a sus decisiones y los ama hagan lo que hagan. Vivir desde el corazón no significa que ustedes se vuelvan pasivos o letárgicos. Dejar que las cosas sean, sin calificarlas como correctas o incorrectas, sin arrastrarlas a un modo más que a otro, requiere mucha fuerza. Es la fuerza de estar totalmente presente, de afrontar todo lo que hay y solo observarlo. Ustedes pueden sentirse vacíos, o depresivos, o nerviosos, pero no tratan de alejar estas cosas.
Todo lo que hacen es rodearlos con su conciencia. Ustedes no comprenden el verdadero poder de su conciencia. Su conciencia está hecha de luz. Cuando ustedes sostienen algo en su conciencia, esto cambió a causa de eso. Su conciencia es una fuerza sanadora, si ustedes no la aten con su pensamiento y su adicción a hacer. Sus vidas están llenas de la dictadura de la mente y el deseo, la primacía de pensar y hacer. Noten que tanto la mente como el deseo trabajan con normas generales. Existen normas generales de pensamiento lógico. Son las normas de la lógica. Existen estrategias generales para materializar. Existen normas de dirección de proyecto. Pero son todos dogmas generales. Las pautas generales y las normas siempre tienen un componente mecánico. Ellas son aplicables a todos o a la mayoría de los casos individuales, de otro modo serían de poca utilidad. Ahora, la intuición trabaja de manera diferente. La intuición siempre está hecha a la medida de una persona, de un momento particular. Es altamente individualista, por lo tanto no puede ser sujetada al análisis racional o a reglas generales. Por lo tanto, vivir y actuar de acuerdo a su intuición pide un elevado nivel de confianza, porque sus elecciones están basadas solamente en lo que ustedes sienten que es correcto, en lugar de lo que las normas de otras personas dicen que es correcto. Vivir desde el corazón entonces les pide no solo que liberen el hábito de usar excesivamente su mente y el poder de su deseo, también los desafía a verdaderamente confiar en ustedes mismos. Llevará tiempo aprender a escuchar su corazón, en confiar en sus mensajes, y a actuar de acuerdo a ellos. Pero más hagan, más van a entender que solo abandonando sus preocupaciones y dudas a la sabiduría de su propio corazón es como encontrarán paz interior. Cuando ustedes continúen por este camino, y entren a la tercera etapa de la transformación desde el ego al corazón, hallarán paz interior por primera vez. Ustedes se dan cuenta de que es el impulso a controlar la realidad a través del pensamiento y el deseo lo que los pone inquietos y ansiosos. Cuando ustedes liberan el control, permiten que se despliegue la magia de la vida. Todo lo que tienen que hacer es escuchar. Estén alertas a lo que está sucediendo en sus vidas, a qué sentimientos tienen sobre otras personas, a qué sueños y deseos tienen. Cuando ustedes están alertas a lo que está sucediendo dentro de ustedes, la realidad les otorgará toda la información que necesitan para actuar apropiadamente. Por ejemplo, ustedes pueden ser conscientes de un deseo en su corazón por una relación amorosa, en la cual ustedes se comuniquen verdaderamente con el otro. Si ustedes solo detectan y aceptan este anhelo, sin tratar de hacer algo acerca de ello, ustedes estarán asombrados de cómo el universo les responderá. Pero sin dirigir ninguna conclusión, solo sosteniendo el anhelo en la luz de su conciencia, su llamado será escuchado y respondido. Puede llevar más tiempo de lo que ustedes esperan, porque hay cambios energéticos que tienen que tomar lugar antes de que ciertos anhelos puedan ser cumplidos. Pero ustedes son los maestros, los creadores de su realidad energética. Si ustedes la crean desde el miedo, la realidad les responderá de acuerdo a él. Si ustedes la crean desde la confianza y la entrega, recibirán todo lo que desean y más. Ahora hablaremos de la última etapa, que es la etapa 4, abriéndose al espíritu. Cuando ustedes han entrado a la etapa 4, ustedes han encontrado un lugar de paz y tranquilidad dentro de ustedes. Con frecuencia entran en contacto con un silencio en su corazón que ustedes saben que es lo eterno. Todo lo que experimentan es relativo comparado con este ser ilimitado que todo lo abarca. Este lugar de paz y silencio dentro de ustedes también es llamado espíritu. En sus tradiciones esotéricas, se hace una distinción entre espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la morada física del alma por una cantidad de tiempo limitado. El alma es el ancla no física, psicológica de la experiencia. Esta lleva la experiencia de muchos tiempos de vida. El alma se desarrolla a través del tiempo y lentamente llega a ser una piedra de belleza de muchas caras, cada cara reflejando un tipo diferente de experiencia y el conocimiento basado en ella. El espíritu no cambia ni crece con el tiempo. El espíritu está fuera del espacio y del tiempo. El espíritu en ustedes es la parte de ustedes eterna, sin tiempo, que es uno con el Dios que los creó a ustedes. Es la divina conciencia que es la base de su expresión en el espacio y el tiempo. Ustedes nacieron desde un reino de pura conciencia, y ustedes tomaron parte de esa conciencia para ustedes a través de todas sus manifestaciones en forma material. El alma forma parte de la dualidad.
Ella es afectada y transformada por su experiencia en la dualidad. El espíritu está fuera de la dualidad. Es el fondo sobre el cual todo se desarrolla y evoluciona. Es el alfa y omega, al cual ustedes pueden simplemente llamar ser o fuente. El silencio, externo pero esencialmente interior, es la mejor entrada para experimentar esta energía siempre presente, la cual es ustedes en sus núcleos más profundos. En silencio, ustedes pueden entrar en contacto con la cosa más milagrosa y manifiesta que existe. Espíritu, Dios, fuente, ser. El alma lleva las memorias de muchas encarnaciones. Ella sabe y comprende mucho más que su personalidad terrestre. El alma está conectada a fuentes de conocimiento extrasensoriales, tales como sus personalidades de vidas pasadas y guías o conocimientos en el plano astral. A pesar de esta conexión, el alma puede estar en un estado de confusión, ignorante de su verdadera naturaleza. El alma puede estar traumatizada por ciertas experiencias y por lo tanto puede permanecer en un lugar de oscuridad por algún tiempo. El alma está continuamente evolucionando y ganando conocimiento de la dualidad inherente a la vida en la Tierra. El espíritu es el punto inamovible dentro de este desarrollo. El alma puede estar en un estado de oscuridad o iluminación. No así el espíritu. El espíritu es puro ser, pura conciencia. Está tanto en la oscuridad como en la luz. Es la unidad sujetando toda la dualidad. Cuando ustedes han llegado a la etapa 4 de la transformación del ego al corazón, se conectan con el espíritu. Ustedes se conectan con su divinidad. Estar conectado con Dios dentro de ustedes es como estar fuera de la dualidad mientras está completamente presente y centrado. En este estado, su conciencia está llena de un éxtasis profundo pero tranquilo, una mezcla de paz y alegría. Ustedes se dan cuenta de que no son dependientes de nada que esté fuera de ustedes. Ustedes son libres, están completamente en el mundo pero no son del mundo. Estar conectado con el espíritu dentro de ustedes no es algo que ocurre definitivamente. Es un proceso lento y gradual, en el cual ustedes se conectan, se desconectan, se vuelven a conectar. Gradualmente, el foco de su conciencia se mueve de la dualidad a la unidad. Se reorienta a sí misma, descubriendo que eventualmente es conducida al silencio más que a los pensamientos y las emociones. Por silencio queremos decir, estar completamente centrado y presente, en un estado de conciencia no juiciosa. No hay métodos establecidos o maneras para llegar a eso. La llave para conectarse con su espíritu no es seguir alguna disciplina, como meditación o ayuno, sino realmente comprender. Comprender que es el silencio lo que los lleva a casa, no sus pensamientos o emociones. Esta comprensión crece lentamente, a medida de que son cada vez más conscientes del mecanismo de sus pensamientos y sentimientos. Ustedes liberan viejos hábitos y se abren a la nueva realidad de la conciencia basada en el corazón. La conciencia basada en el ego dentro de ustedes se marchita y lentamente muere. Morirse no es algo que ustedes hagan, es algo que ustedes permiten que suceda. Ustedes se entregan a sí mismos al proceso de morirse. La muerte es otra palabra para el cambio, transformación. Esto es siempre así. La muerte siempre es una liberación de lo viejo y una apertura a lo nuevo. Dentro de este proceso, no existe un solo momento en el cual ustedes son, por ejemplo, en el cual ustedes estén muertos considerando su definición. La muerte como ustedes la definen es una ilusión. Es solo su miedo al cambio lo que provoca su miedo a la muerte. Durante su tiempo de vida, ustedes tienen miedo no solo de su muerte física, sino también de morir emocionalmente y mentalmente. Pero sin la muerte, las cosas se volverían fijas y rígidas. Ustedes pasarían a estar cautivos en viejas formas. Un cuerpo gastado, formas de pensamiento anticuadas, reacciones emocionales limitadas. ¿No es esto sofocante? La muerte es un liberador. La muerte es una cascada de agua fresca que abre por la fuerza portones viejos y herrumbrados y los impulsa a ustedes a nuevas áreas de experiencia. No le teman a la muerte. No hay muerte, solo cambio. El pasaje desde la conciencia del ego a una vida centrada en el corazón es en cierto modo una experiencia de muerte. Cuanto más se identifican a ustedes mismos con el espíritu, con el Dios dentro de ustedes, liberan más cosas por las cuales solían preocuparse o en las cuales ponían muchísima energía. Ustedes se dan cuenta, en niveles más y más profundos, que no hay realmente nada que hacer, excepto ser. Cuando ustedes se identifican con su ser,
En lugar de identificarse con pensamientos y emociones efímeros que pasan a través de ustedes, su vida se ve afectada inmediatamente. El espíritu no es algo abstracto. Es una realidad que ustedes realmente pueden traer a su vida. Estar en contacto con la fuente más pura eventualmente cambiará todo en su vida. Dios o la fuente o el espíritu es creativa por naturaleza, pero de maneras que son casi incomprensibles para ustedes. El espíritu es silencioso y perenne y aún creativo. La realidad de lo divino realmente no puede ser captada por la mente. Solo puede ser sentida, si ustedes lo aceptan dentro de su vida, y lo reconocen como los susurros de su corazón, lentamente todo comienza a colocarse en su lugar. Cuando están sintonizados con la realidad del espíritu, con la conciencia silenciosa que está detrás de todas sus experiencias, ustedes dejan de empujar o forzar sus deseos sobre la realidad. Ustedes permiten que las cosas retrocedan a su estado natural de ser. Ustedes se vuelven su ser verdadero, natural. Todo esto sucede de manera armoniosa, significativa. Ustedes experimentan que las cosas se juntan de un modo que tiene un ritmo natural, un flujo natural. Todo lo que tienen que hacer es estar sintonizado con este ritmo divino, y soltar el miedo y las malas interpretaciones que hacen que ustedes quieran intervenir. Ayudando a otros desde el nivel del espíritu. Cuando ustedes han hecho la transición desde la conciencia basada en el ego a la conciencia basada en el corazón, están más o menos continuamente en contacto con el flujo divino del ser interior. En este estado, no hay necesidad o deseo de ayudar a otros, pero este naturalmente viene a ustedes. Ustedes lo dirigen hacia ustedes, pero no a través del deseo. Energéticamente, ahora ustedes están emitiendo ciertas vibraciones. Algo está presente en su campo de energía que conduce a las personas hacia ustedes. No es algo que ustedes hagan, sino algo que ustedes son. Hay una vibración disponible en su energía, que puede ayudarlos a ellos a entrar en contacto con su propio ser divino. Ustedes pueden ser un espejo para ellos, en el cual ellos pueden ver que un problema o condición dificultosa es realmente liberada y transformada en la energía de la solución. Ellos pueden sentir la energía de la solución, la cual siempre está basada en el contacto con la propia divinidad, en su ser. Ustedes son capaces de enseñarles algo a ellos, y la enseñanza tiene lugar al ser ustedes mismos. No es por medio de transmitir conocimientos o usando ciertos métodos que ustedes enseñan y sanan. Es permitiéndose a ustedes mismos ser exactamente quienes son y expresándose ustedes mismos de la manera que encuentren más alegre, como su presencia se vuelve verdaderamente útil. Es compartiéndose a ustedes mismos con otros, como ustedes crean un espacio disponible de sanación para ellos, al cual ellos pueden elegir entrar o no. Esto es tarea de ellos. Como sanadores o terapeutas, ustedes realmente solo tienen que mantenerse en contacto con el flujo divino interior, con la conciencia silenciosa que es el espíritu. Realmente es esta conexión lo que mueve a las personas y los eleva a un estado de conciencia más elevado, más libre, si ellos así lo eligen. Si lo hacen, sucederá con un ritmo y flujo propio. Estar ahí para otros de este modo tiene un tono de sentimiento muy neutral. Representa un nivel de objetividad, en el cual ustedes liberan su deseo personal de cambiar o curar a otros. Este deseo, desarrollado por todos los trabajadores de la luz en alguna etapa, no surge de una verdadera comprensión del camino interior que las personas quieren transitar para encontrar su propia verdad interior. La mayoría de las personas necesitan llegar hasta el fondo de ciertos problemas antes de que estén verdaderamente listos para liberarlos. Cuando ellos lo hacen así, realmente hacen propia la solución del problema y esto les da una profunda satisfacción. Tal vez ustedes reconozcan esto en sus propias vidas y en los problemas con los cuales lucharon. Por favor, sean conscientes de esto y no luchen para mantener a las personas fuera de llegar hasta el fondo. Si ellos están determinados a ir ahí, irán a pesar de todo lo que ustedes hagan o digan. Es mejor no involucrarse emocionalmente con las personas a quienes ustedes ayudan. La implicación emocional insta al deseo personal de curar o transformar a otros. Este deseo personal no ayuda a otros, en realidad este puede causar bloqueos en el proceso de sanación. Siempre que quieran que las personas cambien, no están en un espacio de amor y tolerancia. Ellos sienten esto. Ustedes pueden pensar que están, psicológicamente, leyéndolos a ellos, pero ellos también son perspicaces lectores de ustedes.
La etapa 4 de la transición desde el ego al corazón consiste en trascender el nivel del alma y elevarse al nivel del espíritu. No queremos decir de ningún modo que el alma sea menos que el espíritu, por supuesto. La verdad es que ustedes son más grandes y más amplios que su alma. El alma es un vehículo para la experiencia. Al identificarse con el espíritu en ustedes, con su propia divinidad, todas las cosas que hayan experimentado en muchos tiempos de vida, se colocan en su lugar. Ustedes se elevan sobre las experiencias al no identificarse a ustedes mismos con ninguna de ellas. Esto tiene un efecto curativo sobre el alma.